Compañeros, muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos a este taller para la preparación del instrumento de apreciación docente en la vertiente de promoción vertical para educación básica. Estamos trabajando el día de hoy en el área 3 y en particular en la subárea 3.1, que es el programa Aula, Escuela y Comunidad, donde estamos trabajando algunos de los fundamentos, definiciones, componentes, fases del programa o la escuela comunidad para que podamos, como docentes, transformar a nuestros planteles, a nuestras instituciones, en espacios abiertos para la comunidad y que de igual modo puedan orientar y puedan llevar a cabo un proceso de transformación en su entorno. El día de hoy vamos a dar inicio con el tema de colaboración entre escuelas y familias. Quiero que revisemos antes de revisar el material recomendado, que en realidad es muy sencillo. Quiero que revisemos el material anterior que se trabajaba y que me parece que es también muy orientador. El material de Familias Escuelas de Sam Redding es un documento donde se abordan de manera muy completa cuáles son las acciones que nosotros como docentes y como directivos podemos impulsar desde la escuela para que la escuela y la familia se conviertan en una unidad colaborativa. Dentro de de este documento se establecen algunos puntos clave de inicio. Vamos a pedirles a algunos compañeros que nos hagan favor de leer estos planteamientos, estos puntos clave. Maestra, así como los voy en orden, maestra Elsa Rosales, ¿nos puedes leer el primer punto clave, si lo alcanzas a ver? Sí, uno, los padres son los primeros y más influyentes profesores. Y damos una reflexión al respecto de del punto clave. ¿Cómo lo consideramos nosotros? Pues que sí, que ellos son la clave para el buen aprendizaje de nuestros educandos, porque desde casa pues se pueden fomentar también responsabilidades, valores, disciplina, todo eso puede generar en el alumno pues también ciertos elementos que cuando llegan a la institución pues al docente se le puede facilitar cuando esté dando la clase. Muy bien. Gracias, maestra Elsa. Maestro Gerardo, el 2, por favor. Relaciones familiares, prácticas y patrones son predictores del aprendizaje, aunque no determinantes. Ajá, tu reflexión al respecto. Bueno, no son determinantes porque al final quien tendría que dar esa parte sería el profesor, pero sí el padre de familia, de acuerdo a su hay interés o a su guía como padre de su hijo, puede hacer que le oriente, que le exija que haga tareas, que se siente con él y de esa manera puede hacer que pues en este caso el aprendizaje pues tenga o sea de mejor manera que cuando no se sienta el padre con su hijo. Claro. Al final hacemos alguna recapitulación. Maestro Guillermo, el 3. Los estudiantes tienen la capacidad natural de aprender. Su motivación intrínseca y capacidad cognitiva son determinantes en su desarrollo como ser humano. Es cierto, es una afirmación, sí tienen la capacidad de aprender de manera natural, sin embargo debe ser orientado en un primer término por sus padres en sus hogares, posteriormente en la escuela, que es donde pasan más tiempo después de su hogar. Y una tarea del profesor es trabajar constantemente la motivación, de modo que los niños, en este caso de primaria, despierten el interés para, para que ese aprendizaje lo retengan y sea posteriormente usado en algún momento determinado de su vida. Bien. Muy bien, maestro. Maestra Maggie, el 4, si me hace favor. No es permitido El culpar a 4 las familias. dice, no es permitido culpar a las familias por el éxito o fracaso de la educación de los hijos. Híjoles, a mí se me hace un poco como que difiere un poquito porque
Finalmente los hijos o los niños siguen un patrón, ¿no? El que llevan en su casa, ya sea de valores, de educación, de costumbres, de tradiciones, y pero no me queda claro por qué no es permitido, perdón. Yo digo que sí. Ok, ahorita vamos a revisar. Estos son puntos clave que Sam Redding escribe en la introducción del documento. Y bueno, quiero ver qué opinan ustedes sobre estos puntos clave. Ahorita los abordamos. Número 5, maestra Nancy. La cooperación familia-escuela-comunidad conlleva cambios positivos en la educación de los niños, niñas y adolescentes. Pues este punto yo creo que sí es clave para la educación de los alumnos, porque pues sí, como lo dice, o sea, no podemos avanzar si desde un punto la familia no apoya o si los maestros tampoco se comprometen o si el mismo alumno no lo toma, tampoco se compromete, entonces necesitamos trabajar de la mano los tres para poder sacar la educación de los niños. Muy bien. Estos puntos clave, camaradas, que nos dejan en evidencia la importancia que tiene la familia en la formación, el desarrollo y el logro de los objetivos de nuestros alumnos. Pero también es importante entender que aunque en efecto la familia es muy importante y puede impulsar, puede motivar, puede hacer ser una catapulta para nuestro alumno o alumna, también es cierto que la familia puede ejercer una función negativa en torno a los chicos, a nuestros estudiantes. Entonces, la familia tiene un papel fundamental. Aunque claro, partimos de algunas ideas o algunos puntos clave. ¿Cuáles son los que aquí ya leímos? En efecto, puede ser que estemos o no de acuerdo. Recordemos que este es un trabajo que Sam Redding realiza y que parte de supuestos que finalmente nosotros en la práctica tendríamos que comprobar. Casi todos más o menos compartimos lo que aquí se dice, ¿no? Que los padres son los primeros y más influyentes profesores, aunque eso no exime que algún profesor pueda ser el que motive al alumno a salir adelante. También eso se da. Que las relaciones familiares, sus prácticas y sus patrones pueden predisponer la forma y el porcentaje de aprendizaje de nuestros alumnos, pero no lo determinan en su totalidad, porque finalmente el alumno se desenvuelve en un contexto social, en un contexto escolar, en un contexto áulico, comunitario. Y cada uno de estos ambientes, cada uno de estos espacios van a tener también su impacto sobre la formación del muchacho. No todo es la familia. La capacidad de aprender, pues es algo natural. El ser humano, si nace con sus capacidades completas, tiene la posibilidad de aprender sin ningún problema. Pero también hay algunas situaciones que pueden impulsar este aprendizaje de mejor manera cuando hablamos de que el alumno está motivado. Es decir, ya sea a través del ejemplo de los papás, a través del ejemplo de sus mismos maestros, o él mismo tiene una motivación para aprender y pues obviamente su capacidad cognitiva también va a determinar. Un alumno que tiene una capacidad cognitiva disminuida por alguna situación de salud o algún defecto congénito, pues no va a tener la misma capacidad para poder aprender y no se va a desarrollar igual, pero también puede llegar a un alto nivel de desarrollo dependiendo de sus condiciones. Entonces, la capacidad ahí está, pero hay dos cuestiones: el que el alumno esté motivado y que tenga la capacidad cognitiva para poder aprender. Son dos cuestiones que van a lograr su desarrollo pleno como ser humano. Y cuando se dice que no es permitido culpar a las familias por el éxito o fracaso de la educación de los hijos, Sam Redding hace una reflexión en torno a que, por ejemplo, hay casos específicos de hijos que reciben todo y que aun cuando reciben todo, tienen todo a la mano, no tienen éxito en su formación profesional e incluso hay una deformación presente de alumnos
que, por ejemplo, son huérfanos y al no tener una familia como tal, pudiéramos nosotros decir, bueno, le falta una parte fundamental para poder desarrollarse plenamente y no obstante, estos jóvenes salen adelante en un gran porcentaje. Entonces, sí, la familia puede influir, como dice la maestra Maggie, en el éxito o fracaso de la educación de los hijos, pero también el hijo, el, como ser humano, tiene la capacidad de salir adelante por sí mismo y con el impulso de la gente que lo rodea. Entonces, tampoco es algo generalizado, o sea, al 100%. Se dan casos también. Es decir, son excepciones a la regla o a la norma. Y obviamente cuando hablamos de que hay una colaboración familia, escuela, comunidad, esto va a influir de manera importante porque es como cerrar una pinza. Si en todos los espacios de desarrollo del alumno se favorece, se impulsa y se busca su aprendizaje, su formación de valores, de hábitos, de actitudes, de habilidades, y cierran la pinza a todas las partes que deben estar interviniendo, es imposible que un alumno pues se salga del huacal, o muy difícil, muy complicado, finalmente. Entonces, esa colaboración es deseable y necesaria. La colaboración familiar con la comunidad, que es precisamente el tema que aborda este material. Cuando se lleva a cabo una investigación, lo que yo les decía, estas investigaciones en los diferentes ámbitos de desarrollo del alumno, podemos ir dándonos cuenta cómo cada uno de estos ámbitos tienen que ser atendidos y se tienen que trabajar para la formación de nuestros muchachos. Sam Reading menciona al menos 10 ámbitos importantes de desarrollo del alumno. El currículo del hogar. Es decir, desde casa, cómo se está impulsando la formación del alumno. Los padres son padres analfabetos o son padres con una educación superior o por lo menos con una educación media superior o por lo menos con su educación básica concluida. Se involucran en las actividades de revisión con los académica con los chicos, participan y colaboran en la elaboración de tareas. eh, Hay ejemplos de familiares que sean profesionistas, que se hayan dedicado a una carrera, que tengan maestrías, doctorados, posgrados. Entonces, todo este currículo que se construye en el hogar a través de esto que es específicamente académico, va a influir de manera decisiva. Otro de los ámbitos es la relación padres e hijos. Creo que esto es claro. Una relación sana, cordial, de respeto, de empatía y de apoyo de padres a hijos va a dar como resultado un hijo con un equilibrio emocional, con un equilibrio mental suficiente para poder disponerse al aprendizaje. La rutina de la vida familiar es muy importante porque el alumno tiene sus horarios familiares. Hay alumnos que se levantan desde muy temprano, probablemente hacer alguna actividad en casa, barrer, lavar los trastes, dejar tendida su cama. Hay alumnos que se paran más tarde, que se levantan corriendo y, no, y así como se levantan, se van corriendo con el almohadazo. Hay niños que tienen que levantarse a prepararse el desayuno o que tienen que pararse a bañarse. O sea, la rutina de la vida familiar es importante. Si el alumno tiene una vida ordenada en esa rutina, donde los padres de familia van impulsando su autoformación, esto va a repercutir también en su desarrollo. ¿Cuáles son las expectativas familiares y el control sobre estas expectativas es importante? Porque hay lugares donde, por ejemplo, ya los niños dicen, saliendo de la secundaria, yo me voy a ir a cuidar borregos. O yo ya sé que me voy a ir al negocio familiar. O somos comerciantes, entonces yo ya tengo mi puestecito que ya estoy trabajando para que cuando termine la secundaria yo ya me voy de comerciante. Hay cuestiones así, ¿no? Donde la familia ya no tiene más expectativas del alumno. Y cuando la familia tiene expectativas altas, cuando impulsa que el alumno llegue a una preparación universitaria, a una preparación de maestría, de posgrado,
donde se le impulsa a formarse académicamente, pues hay una diferencia clara en cuanto al desarrollo. Cómo se trabajan las tareas en casa es otro ámbito importantísimo que nosotros como docentes debemos tener presente, que el alumno debe tener un horario específico de elaboración de tareas en casa, en un espacio adecuado, con iluminación, ventilación adecuados y donde se haya dispuesto lo necesario para que el alumno pueda trabajar. Un espacio que no debe ser lujoso, ni siquiera debe ser un espacio eh, individual, puede ser dentro de la misma casa, en un rinconcito específico cerca de una ventana donde el niño tiene su mesita con sus cosas, con sus lapiceros, colores, lo necesario para hacer sus tareas. Entonces, eso es fundamental. La comunicación escuela-familia, que es lo que vamos a abordar ahorita, de manera más general. Y también otro ámbito, la participación de los padres. ¿Qué tanto participan los padres en la formación y educación de nuestros niños? Eso es importante. Hay papás que nunca van a una reunión, que nunca van a firmar boletas, o se aparecen solo al final del ciclo escolar y solo se aparecen a crear problemas en la escuela. Y hay los otros, que sí están de manera constante, que sí están al pendiente, que ejercen una actividad formadora en los alumnos y no solapan algunas situaciones de conducta, de disciplina, de aprovechamiento de los chicos. Y esa participación de los padres define en gran medida el desarrollo del muchacho. ¿Cuál es la formación de los padres? No es lo mismo en cuanto al tratamiento que puede darle un padre de familia a un alumno si es que tiene una formación profesional o no la tiene, si es analfabeto o si tiene la capacidad de apoyar académicamente a su niño. Aunque también es cierto que eso hay ocasiones en que no es determinante. En la generalidad se da. Como regla general, los padres de familia con más estudios son los que tienen hijos con más posibilidades de éxito, pero no siempre se da de ese modo. Recordemos que siempre hay algunas excepciones. La relación es familia-escuela, ¿qué tan estrecha es? Si la escuela y la familia trabajan de manera conjunta, estamos logrando un mejor desarrollo y finalmente las familias y comunidades. La familia está inserta en una comunidad donde ejerce una función, tiene un papel y qué tanto está insertada la familia a esa comunidad puede determinar también las posibilidades de éxito en el desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces, estos ámbitos son los ámbitos que Sam Redding expone y que dice son los importantes o fundamentales en los cuales tenemos que reflexionar para poder encauzar el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando se lleva a cabo alguna investigación, nos vamos ahora a un ámbito específico que teníamos aquí, que es el ámbito 6, comunicación escuela-familia. En la comunicación escuela-familia, Sam Redding hace una investigación y se da cuenta a través de esta investigación que cuando las expectativas tanto de padres como de docentes se comparten, hay mejores logros en el desarrollo de nuestro alumno. Cuando las expectativas son diferentes, cuando por un lado el docente, que es en la generalidad, el docente trata de impulsar el crecimiento del alumno, el desempeño académico, el desarrollo de habilidades y destrezas, etcétera, pero por otro lado, el padre de familia o la familia en concreto le dice al alumno, no, ya para que estudies y tú terminando la secundaria ya no vas a seguir tú nada más a lo que te mandamos, saca tu documento. O tú vas nomás por la beca, porque también se da. Entonces, cuando esas expectativas no están compartidas, el alumno sufre un descontrol y el desarrollo no es el idóneo. Se encontró también dentro de esta investigación que la escuela debe propiciar dos cosas fundamentales con los papás, la comunicación y la confianza. Si los padres de familia no tienen esa comunicación, si no hay canales específicos de atención a los padres de familia, es muy complicado que logremos llegar a un acuerdo con los papás. Hay papás que llegan a la escuela y los tenemos ahí parados una hora, media hora, 40 minutos, esperando a ver quién lo atiende. Y los papás o los maestros pasan y ni quien lo pele, ¿no? Entonces, debe haber canales específicos. El padre de familia debe saber a dónde dirigirse, con quién dirigirse para cualquier situación con el alumno.
en cuanto a una conducta disciplinaria, en cuanto a una conducta académica, en cuanto a un problema o situación de apoyo por enfermedad, por accidente. El padre de familia debe saber cuáles son los canales de comunicación y nosotros debemos fortalecer en nuestras escuelas esos canales de comunicación para que sean muy claros, que el padre de familia sepa a quién dirigirse y que haya esas líneas abiertas desde un teléfono, un buzón escolar, eh, una visita específica con alguna de las autoridades de la escuela, que puede ser desde el director, eh, si es que se tiene prefecto, si se tiene trabajo social, si se tiene médico escolar, el asesor o el docente frente a grupo, ¿no? Entonces, esta escuela que debe funcionar como un todo, debe propiciar la comunicación y, por supuesto, la confianza. Y también se encontró que la comunicación que debe darse entre la escuela y la familia debe ser entendida, dice, como oportunidad de expresarse, no solo de informar. Nosotros tenemos canales de comunicación en las escuelas, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, y generalmente pues los tenemos desactivados para los comentarios de los papás. Esto es una regla general porque es muy complicado. Luego comienzan a meter chismes en los grupos y eso es muy complicado. Pero sí debe haber algún momento en que le permitamos nosotros a los padres de familia expresarse de una manera adecuada. No solo darles información, sino también darles la oportunidad de que ellos se expresen a través de algunas reuniones, de algunas entrevistas, a través de seguimientos específicos con sus niños, para que esto obviamente surta el efecto deseado. Bien. ¿Cómo vamos a llevar este sistema de comunicación? Y aquí hay algunas ideas de lo que podemos hacer. ¿Quién no ha hablado? A ver, Maestra Magali, si me hace favor, ¿nos puede leer los ejemplos que nosotros podemos trabajar en nuestras escuelas para favorecer los sistemas de comunicación escuela-familia? Sí, profe. Uno, entrevistas con padres, profesores y estudiantes. Dos, boletines informativos. Tres, periódico escolar. Cuatro, tarjetas de felicitación. Cinco, encuentros de puertas abiertas, padres, profesores. Seis, cadena telefónica. Siete, buzón de sugerencias. Ocho, tablón de anuncios para los padres. Nueve, vínculos con la familia. Y diez, ay, no, Ya no lo ve. no, no lo Libreta veo este. ¿Libreta de qué? de anotación de tareas. Muy bien. Maestra Magali, de estos 10 ejemplos, ¿cuáles realizan en su escuela? Pues las entrevistas con padres de familia, con padres, profesores y estudiantes. Este, nosotros llevamos, yo lo veo como un boletín informativo, el tarjetón, en donde sí es un medio de comunicación, porque a través de ese informamos a los papás de algunas acciones de los hijos, habitualmente negativas, ¿no? ¿Qué otra llevamos? Pues ya dijo usted acertadamente, los WhatsApp, aunque cuando no permitimos la participación de los padres, más que comunicación es información. Em, Vínculos, no, pues nada más. Ajá. ¿Algún otro que no esté aquí, que ustedes trabajen? Bueno, manejaba usted el tarjetón, que también es otro mecanismo de comunicación con la familia. ¿Algún otro que ustedes trabajen que no esté aquí contemplado? Bueno, pienso que el cuadro de honor es como una tarjeta de felicitación. También trabajamos o hacemos el cuadro de felicitación de cumpleaños, en donde ponemos a todos los alumnos y personal que cumpleaños en el mes. Y bueno, los papás también participan porque pues cuando van a la escuela ven, revisan esa información. Bien. Bien, entonces, estos son solo algunos ejemplos. Pueden ser muchos. Sam Redding en este documento nos aporta algunos ejemplos que podemos nosotros utilizar y que pues no hay que echar en saco roto. Y se hacen algunas sugerencias en algunos de estos documentos. Por ejemplo, en cuanto a los boletines informativos, estos boletines informativos, pues no se trata de que ahora le vamos a informar el estado del tiempo al padre de familia.
Los boletines informativos deben ser con respecto al progreso del niño en la escuela, tanto en lo académico como lo deportivo, lo cultural, lo artístico, etcétera, en todos los ámbitos de desarrollo del muchacho. Y también el padre de familia puede informar en ese boletín cuáles son los progresos que el niño tiene en casa. Si ya logró tener una rutina de realización de tareas, si ya logra organizar su tiempo, si se está trabajando alguna actividad, por ejemplo, en los proyectos MESE, nosotros, por ejemplo, le dejamos al alumno lecturas en casa y entonces los papás tienen que verificar que el alumno en efecto haga su lectura. Entonces, el boletín informativo debe ser para cuestiones de información del progreso del alumno en cuestiones específicas de su formación. Cuando hablamos de tarjetas de felicitación o buzón de sugerencias, en efecto, hay que buscar que estas felicitaciones sean de parte de los profesores hacia los padres de familia, por ejemplo, ante un logro de sus hijos. Cuando nosotros en homenaje hacemos entrega de reconocimientos, entrega de trofeos, de premios, estamos procurando esa parte afectiva de la educación, donde el alumno se siente apreciado por lo que hace. Y también es posible que nosotros establezcamos un cambio ahora que ya no sea de la escuela hacia los padres de familia o hacia el alumno, sino viceversa. También los padres pueden felicitar a algún maestro por algún logro de su hijo. Que nos fuimos a concursar en oratoria y ganó la niña. A ver, pues los papás, maestra, el día de hoy en homenaje vienen los papás a entregarle un reconocimiento por el trabajo que hizo con su alumna, por ejemplo. También en este buzón de sugerencias, bueno, primero estamos hablando de tarjetas de felicitación, que pueden ser en ambas direcciones y sobre todo en cuanto a los logros de los alumnos. Y en cuanto al buzón de sugerencias, esto es un mecanismo que yo he visto que las escuelas casi no utilizan. Nos da miedo, como es un ¿cómo se llama? Un mecanismo anónimo, es decir, pues dejamos el buzón de sugerencias en un espacio de la escuela, un espacio abierto, un espacio público, y cualquiera puede llegar y meter una sugerencia. Y entonces en esas sugerencias podemos encontrar desde sugerencias interesantes, buenas, hasta groserías hacia algún personal o denuncias que en algunos de los casos pues pueden ser graves. Y entonces muchas veces las escuelas las, este, casi no utilizan el buzón de sugerencias. Esto obviamente debe llevar a cabo un filtro, ¿no? Se trata de que ahora todas las sugerencias que se hagan en el buzón pues las tomemos en cuenta, si no se tiene que hacer un filtro. Y alguna sugerencia aquí, por ejemplo, que se hace es que estas puedan ser publicadas en el periódico escolar, si es que lo hay, o en el periódico mural, que también pudiera ser una acción importante. ¿Sale? Entonces, solamente en estas dos actividades concretas se nos hacen algunas sugerencias. ¿Esto es todo? No, no es todo. Esto es solamente eh, un intro, digamos, de lo que es la colaboración escuelas-familias. Nos queda claro por qué es necesario, qué acciones se pueden llevar a cabo para que haya esa comunicación escuelas-familias, cuáles son los ámbitos en donde podemos nosotros o debemos poner atención para que haya esa colaboración escuela-familia-comunidad y se dan algunos ejemplos. Y nos vamos ahora a el documento que se plantea en esta guía de estudios, que habla igual entre colaboración escuelas-familias y se habla en efecto de que la colaboración de la familia es fundamental, dice aquí, para la formación afectiva y ética de nuestros alumnos. Esta formación se puede potenciar desde la escuela, pero se debe interactuar con las familias para que esto dé mejores resultados. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Se habla de lo siguiente, una actividad que se tiene que llevar a cabo a través de secuencias.
secuencias de actividades. Estas secuencias de actividades tienen tres elementos importantes. Una actividad inicial, una tarea familiar y un momento creativo. Es decir, este documento de la Secretaría de Educación Pública, que es el libro que les estaba yo explicando al inicio, que es Construyendo Equidad de Paoli Bolio, José Antonio Paoli Bolio, que es de la colección Ciudadanía de la SEP, Actividades para el diálogo y la colaboración entre la escuela y las familias, nos habla en concreto de esta propuesta. Una propuesta de trabajo con secuencias de actividades que tiene tres elementos. La primera, la actividad inicial. La segunda, la tarea familiar. Y el tercer elemento, el momento creativo. Estos tres elementos pueden ser engarzados dentro de la planeación didáctica en el momento en que el docente lo considere necesario, pero se sugiere en este material que cada semana o cada 15 días se haga una secuencia de actividades con la participación de las familias. Esto, camaradas, ustedes saben que es muy complicado. Yo lo pongo aquí porque finalmente eso es lo que dice el material, que cada semana o cada 15 días se haga una secuencia donde todas las familias de la escuela se involucren. Pues es complicado. Yo solo lo dejo ahí porque eso es lo que especifica y que después de esas secuencias ahora se convoque a una asamblea taller cada cierto tiempo, a lo mejor cada mes o cada 2 meses, cada 3 meses, cada semestre. El tiempo, pues finalmente se determina a través de la organización que cada plantel tenga, pero esto, pues se tiene que tomar como una referencia. Cuando en su examen de promoción vertical se les pregunte, ya sabemos qué es lo que nos recomienda la oficialidad. Actividades con las familias cada semana o cada 15 días y cada cierto periodo una asamblea taller con las familias y obviamente eh, con la participación de alumnos, docentes y padres de familia. Vamos al primer elemento, ¿qué es la actividad inicial? La actividad inicial, nosotros estamos aprendiendo a trabajar con proyectos, ¿verdad? Y entonces dentro de estos proyectos hacemos una lectura de la realidad y con base en esta lectura de la realidad detectamos alguna problemática. Nosotros podemos trabajar desde los proyectos la colaboración escuela-familia. Tengo mi problemática detectada y voy a desarrollar mi proceso. Pero si yo quiero hacer un trabajo de colaboración escuela-familia, en el primer momento de mi proyecto, dependiendo qué tipo de metodología vaya a utilizar, voy a insertar una actividad inicial donde voy a impulsar algunas actividades que fortalezcan valores positivos para nuestros alumnos. Es decir, la colaboración escuela-familia se basa en el desarrollo de valores. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestras familias son diversas y no todas las familias, si nosotros le ponemos, por ejemplo, a nuestros niños un trabajo donde el alumno tiene que hacer actividades académicas, probablemente no todos los papás puedan, porque su formación académica no es la suficiente como para llevar a cabo este proceso en casa. Entonces, ¿en qué sí pueden participar todas las familias? En la formación de valores. La actividad inicial debe iniciar con un diálogo, una recuperación de conocimientos de nuestros alumnos, que ellos expresen sus ideas sobre algunas cuestiones, que se creen algunos productos, que se fortalezca la comprensión lectora, que se fortalezca la expresión oral de nuestros muchachos y esa formación de valores con los niños. Esa es una actividad áulica. Ese es el primer elemento de la actividad de colaboración escuela-familia. La actividad áulica donde el maestro va a encauzar el inicio del desarrollo de un proyecto con una actividad con la familia. Y de ahí se desprende el segundo elemento, que ya es la tarea familiar. Se le deja ahora al alumno una tarea donde se le especifica cómo va a participar la familia. Aquí nos pone un ejemplo.
que el alumno haga el árbol genealógico de oficios y trabajos de los integrantes de su familia. Es un trabajo que a mí me parece interesante, que probablemente nos dejaría incluso ver cuál es su entorno familiar, cuáles son las expectativas que la familia tiene con respecto al muchacho, etcétera. Entonces, eso es solo un ejemplo. Recordemos que esta es una actividad propuesta. Entonces, el segundo momento, que es la tarea familiar, va a perdón, crear condiciones de diálogo de una manera metódica, de una manera sistemática con la familia. Yo tengo que buscar que la tarea que yo le deje para llevar a casa sea una tarea dirigida a un propósito específico, de conocimiento de las relaciones que existen en su familia sobre su desarrollo como persona. Y en este trabajo de tarea familiar, por supuesto, debemos tomar en cuenta la perspectiva social, cultural y lingüística de la familia, para que sobre eso se pueda trabajar. Si estoy en una comunidad indígena, por ejemplo, pues probablemente los papás todavía hablen algún lenguaje eh, nativo, algún lenguaje indígena, por ejemplo, y entonces yo tengo que tomar en cuenta el contexto, las formas de vida. Tampoco le puedo dejar un trabajo sumamente extenso cuando sabemos que la gran mayoría de nuestros papás a lo mejor trabajan los dos. Es decir, hay que contextualizar esto. Pero, ¿qué se pretende con esta tarea familiar? El diálogo con las familias. Aunque a lo mejor no de manera presencial, pero que sí el docente pueda llevar a cabo un diálogo desde estos trabajos, estas tareas. Cuando nosotros diseñemos estas tareas, tenemos que pensar siempre en positivo. Si nosotros dejamos una tarea controversial, si por ejemplo le decimos al alumno, a ver, vas a ir a tu casa y le vas a preguntar a tus papás qué opinan del aborto, y entonces vamos a encender las luces, ¿no? Las luces rojas ahí. ¿Qué le están enseñando a mi hijo? ¿O qué opinan de las parejas homoparentales? Hay que procurar que las actividades o tareas en familia sean en positivo. Dice este documento que finalmente cuando nosotros le solicitamos a las familias que hagan esta actividad por escrito, que haya un registro de lo que ellos redacten o narren, es más fácil que se conduzcan de manera positiva, pues porque saben que ahí va a quedar la evidencia. Pero además es muy enriquecedor porque podemos encontrar en este tipo de tareas muchas cosas que nos van a permitir ahora crear exposiciones, que es la otra parte. Ya es el siguiente momento, donde con esta tarea familiar ahora tenemos que hacer algo específico, ¿sale? Podemos rescatar en trabajos como estos, por ejemplo, anécdotas, proverbios, canciones, cuentos, leyendas, historias que pueden enriquecer el trabajo áulico y el conocimiento para la colaboración con las familias. Y finalmente viene el tercer momento, que es el momento creativo. Una vez que ya se llevó a cabo el trabajo áulico con el inicio de esta actividad, una vez que se hace la tarea familiar, vamos al momento creativo. Ahora el alumno regresa al aula. Y dentro de esta aula, dentro de este salón de clases, ahora vamos a llevar a cabo ese diálogo que ya va a estar enriquecido con todo lo que el alumno trae de casa, con lo que logró investigar, con lo que sus papás le dieron como testimonios. Y esto nos va a propiciar un diálogo muy rico en el aula, y pues también depende de la capacidad del docente para poder lograr que nuestros alumnos se expresen, que desarrollen su expresión oral, su expresión escrita, su construcción de textos. Y esas tareas pueden dar el inicio de un proyecto superior. Por ejemplo, dice aquí un cancionero, puede ser a lo mejor
un, un mural fotográfico de la historia de la comunidad, de la historia de las, este, de las familias, un, un periódico mural con personajes relevantes de la comunidad que a lo mejor ya fallecieron y que tuvieron alguna actividad importante. A lo mejor tenemos papás ahí que fueron los que anduvieron gestionando la escuela o que gestionaron la construcción de un hospital. Es decir, es amplísima la posibilidad, las posibilidades que una tarea en familia puede darnos si se dirige de manera adecuada. Y dentro de todo este proceso que no debemos perder de vista, esto, el que nosotros logremos que nuestro alumno valore sus tradiciones, sus remembranzas, sus recuerdos de amistad, de paz, cuidado, solidaridad y otros valores positivos. Este momento creativo desemboca o puede desembocar generalmente en una actividad artística, en una actividad académica, el empleo de diferentes lenguajes por parte del alumno, el lenguaje matemático, lenguaje artístico, etcétera. Entonces es puede ser muy estimulante. Y si nosotros logramos hacer alguna exposición con estos trabajos, invitamos a los padres de familia a que acudan, a que estén presentes en este proceso, pues nos puede dar mucho resultado para lograr que nuestros alumnos desarrollen otro tipo de habilidades y nosotros logremos esa comunicación es- escuela-familia. Y por último, ese es el proceso, los tres elementos. Y la última recomendación, que promovamos asambleas, talleres con madres y padres de familia. Cuando hablamos de una asamblea taller, ¿qué es lo que se nos viene en mente? ¿Qué es lo que vamos a hacer en una asamblea taller? Maestra Rosario, ¿qué cree que se tendría que hacer en una asamblea taller? Buenas tardes, es maestro. En una asamblea taller, bueno, se reúnen a los padres de familia y considero que es como trabajar con los niños, ¿no? Realizar actividades que motiven a la participación de los padres. De esta forma, pues ellos también aprenden junto con sus niños, de hacer un poquito más dinámicas las asambleas en la cual, pues los padres de familia se lleven un aprendizaje acerca de sus niños. En las escuelas, pues he visto asambleas taller que se han dado, no precisamente por los siempre, por otras instancias, han llegado otras instancias que se nos avisa que habrá asamblea y pues yo he visto que vienen con esa finalidad, ¿no? De hacer una asamblea taller y pues me he dado cuenta de que realizan diferentes actividades así motivacionales para los padres y para los alumnos. Considero tienen gran significado para ellos. Así es. Muchas gracias, maestra Rosario. Las asambleas talleres fundamentalmente tienen que involucrar al padre de familia, pero no debemos perder de vista que el centro de todo el taller es el niño, el alumno, y la integración del padre de familia como parte de ese todo que debe estar trabajando de manera coordinada. Las asambleas talleres pueden ser generales, pueden ser por grupo, pueden ser este, mensuales, bimestrales, semestrales, etcétera, dependiendo de cuál sea la organización que la escuela y los docentes lleven a cabo. Y se plantea también que se dé una organización de esa asamblea, es decir, que los padres de familia no solo vayan e intervengan o participen, sino que también ellos promuevan crear, por ejemplo, un comité dentro de esa misma asamblea y alguien que va a ser un secretario para que al final se lea el acta de cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de este taller. Y los temas pueden ser muy variados. Podemos trabajar desde situaciones de valores, podemos trabajar algún desarrollo de habilidades. A lo mejor mandamos llamar a los papás y los ponemos a jugar con los muchachos, algún juego matemático, etcétera. Es infinita las posibilidades que las asambleas talleres nos pueden dar para trabajar con nuestros alumnos y con nuestros padres de familia. ¿Sale? Y por último, ¿qué se nos recomienda? Tres preguntas básicas en toda asamblea. El abordaje de la equidad
en todo nuestro proceso educativo, cómo se aborda la equidad, cómo se abordan las capacidades especiales o discapacidades, sería lo más correcto. Eh, esa equidad en las cuestiones de género, en las cuestiones de nutrición, de niveles de aprendizaje, de limpieza, etcétera. Otra pregunta dentro de las asambleas que se debe promover también es cómo podemos nosotros lograr junto con las familias la creación de entornos escolares seguros, que ya también analizamos, y cómo participan o qué aportan estas tareas familiares a los hogares, tanto a los papás como a los niños y a la escuela. ¿Qué nos deja de enseñanza? ¿Qué nos deja de rico esta, este tipo de trabajos? Entonces, esta es, compañeros, el material que se promueve en este gran tema que es colaboración, escuelas, familias. Ok, ¿alguna duda o continuamos? ¿No hay dudas? Parece que no, ¿verdad? Me parece que es un tema muy sencillito, muy, muy simple, pero que nos debe quedar claro. Entonces, maestra Maggie, ¿cuál es la estructura de la actividad que propone este material para trabajar con los papás? Pues como reflexión, ¿no? Ujú. Como para que los padres de familia, reflexionen, según yo, la tarea que tienen para con sus hijos y el apoyo a las escuelas, ¿no? Así es. Sí, es un espacio de reflexión con tres elementos que ya los comentábamos, ¿no? La tarea en el aula, digo, la actividad en el aula, la tarea en familia y el proceso creativo de donde ya vamos a desprender un producto para llegar finalmente a un taller escolar con los padres, donde todos lleguen a aprender, a participar y a colaborar. Muy bien. Vamos a el siguiente tema, que es el programa escolar de mejora continua. Es también más o menos sencillo, no es gran complejidad, pero también lo tenemos que revisar. Maestra, a ver, ¿a quién tengo aquí a la mano? Maestra Magali, ¿qué es el programa escolar de mejora continua? Es un documento en donde se plasman los objetivos de la escuela, actividades, responsables, tiempos, recursos, que nos da una guía, una línea para trabajar en las escuelas. Muy bien. Maestra Maggie, ¿quién elabora el programa escolar de mejora continua? El colectivo en los consejos técnicos escolares. Muy bien. Maestra Elsa, ¿cuáles son los ámbitos? Me va a decir, a mí me puso la más difícil. ¿Cuáles son los ámbitos de desarrollo del programa escolar de mejora continua? Ay, sí, está muy difícil, son varios, Ah, dime uno. son muchos. Algo Ay, no que me acuerdo. recuerde. Bueno, vamos a hacer un repaso, porque ustedes ya lo conocen, realmente ya lo han trabajado. Solamente quiero partir de una idea específica. Recordemos, el programa escolar de mejora continua debe ser un instrumento de transformación. No puede ser un documento que se archive. La maestra Magali lo define como un documento donde se plasman los propósitos, los objetivos, las actividades, las metas de de nuestra institución. Sí, pero no solo es un documento, debe ser una guía de acción y debe ser un instrumento. O sea, debemos poner a trabajar, no archivarlo, no tenerlo ahí. Y en efecto, como contestó la maestra Maggie correctamente, lo debe elaborar el colectivo docente y no solo el director. Anteriormente, bueno, yo la verdad es que sí recuerdo que cuando yo comencé a ser director hace ya algún tiempo, pues la verdad es que yo a veces agarraba y me sentaba con dos, tres maestros y con esos compañeros más avesados o que pues participaban más,
Nos sentábamos a diseñar el programa escolar de mejora continua y lo llevábamos a cabo más o menos de manera sistemática, pero no se trabajaba con todo el colectivo, de tal modo que no todo el colectivo se sentía parte de ese proceso y entonces pues a veces había cosas que los maestros pues decían, no, pues yo como ni fu ni fa, no participo o no lo hago con el entusiasmo que debería. Y entonces esa forma de trabajar pues se tiene que cambiar. Y recordemos que este documento va transformándose eh, con el paso del tiempo, van cambiando los mecanismos, los formatos. En algún momento era el PAD, el PT, después ya fue el PEM, el PMC, ahora es el PMC, ya no el PEMC, ya es el PMC, Programa de Mejora Continua, ¿no? Entonces, ¿qué es el Programa Escolar de Mejora Continua? Dice aquí es una propuesta concreta y realista, esto es importante, debe ser realista, que parte de un diagnóstico. Este es el primer punto. Debe haber un diagnóstico y de ahí de ese diagnóstico que debe analizar todas las condiciones escolares, vamos a plantear ahora que objetivos para mejorar, metas y acciones. Y dentro de estas metas y acciones tenemos que proponernos resolver alguna problemática escolar específica. Detectamos de ese diagnóstico la problemática y vamos a atender esa problemática. ¿Cuáles son las características de este programa? Debe tener un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad. Debe estar enmarcado en una política de participación y colaboración, tener una visión de futuro. Fíjense, antes nos pedían, por ejemplo, la misión y la visión. Yo recuerdo que en el programa de mejora continua anterior nos pedían que escribiéramos la misión y la visión y a veces hasta lo escribíamos, ¿no? En las paredes de las escuelas. Esta es la misión y esta es la visión de la escuela. Y la poníamos en los trípticos que distribuíamos para las preinscripciones, por ejemplo, o en las páginas de las escuelas. Entonces, debe tener una visión de futuro, debe ajustarse al contexto, esto es importante, para que sea realista, debe ser, dice aquí, multianual, es decir, no necesariamente al término del año vamos a desecharlo, lo retomamos, lo adecuamos y comenzamos de nuevo nuestro proceso, porque en realidad el contexto no cambia de un año para otro, o por lo menos no de manera tan definitiva que no podamos continuar trabajando con el mismo programa de mejora continua, con algunas adecuaciones. Debe ser flexible, es decir, en cada consejo técnico nosotros tenemos que revisar qué se ha logrado del programa de mejora continua y ahora ajustar, darle esa flexibilidad y debe estar de manera constante eh, permeando esa información de los logros, hacia dónde vamos, qué hemos logrado con la comunidad. Debe estar estructurado, aunque en realidad no hay un formato. Ustedes saben que no hay un formato. Actualmente la nueva escuela mexicana odia los formatos. No hay formato para planeación pedagógica, no hay formato para la dosificación anual, no hay formato. Tampoco acá, pero ¿qué es lo que sí deben existir? Los elementos estructurales que nos permitan finalmente que este documento esté, pues, adecuado. Debe tener un diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación, fundamentalmente. Porque obviamente hay otras cosas, recursos, responsables, tiempos, etcétera. Pero eso va todo en las acciones. En el diagnóstico tenemos que evaluar algunas cosas, porque finalmente un diagnóstico puede ser tan amplio como nosotros queramos, o tan pequeño como nosotros queramos, pero lo que se recomienda en este documento que nos habla del programa escolar de mejora continua, se propone o se plantea algunos, algunos aspectos específicos de la realidad que hay que analizar. El aprovechamiento académico y la asistencia de los alumnos. ¿Cómo se dan las prácticas docentes y directivas? ¿Cuál es la formación docente? ¿Cuál es el avance de los planes y programas educativos? ¿Cómo participa la comunidad? ¿Cuál es el desempeño de la autoridad escolar? ¿Cuál es la infraestructura y equipamiento de nuestra escuela? ¿Y cuál es la carga administrativa? Estos aspectos deben estar contemplados en el diagnóstico. Si le quieren meter más,
adelante. Pero estos deben ser los específicos. Y el colectivo docente tiene que hacerse algunas preguntas orientadoras, como las que se encuentran aquí, para poder diagnosticar esto que está aquí, estos grandes temas o estos grandes rubros. Y aquí se ponen algunos ejemplos de preguntas. Los alumnos cuentan con apoyo en las tareas, cuáles son los estilos de crianza, cuál es la vinculación entre compañeros, etcétera. O sea, son solo ejemplos. Y cuando hablamos de cada uno de estos rubros, obviamente también hay preguntas específicas que tenemos que hacernos. Y estas son las preguntas que recomienda este material, que es el material oficial. Cuando hablamos del aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, algunas de las preguntas orientadoras son, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos de los alumnos en general? ¿Cómo se emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones? El diseño de estrategias y experiencias de aprendizaje de los alumnos, etcétera. Estas preguntas sí las debemos contestar en un diagnóstico. ¿Qué, qué habilidades o sea, qué fortalezas hay? Hacemos un análisis FODA, en pocas palabras. ¿Qué fortalezas existen en este aspecto en concreto? ¿Dónde hay áreas de oportunidad? ¿Cómo utilizamos la información de este diagnóstico académico? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Y cuáles son las, eh, las áreas donde nosotros tenemos que reforzar? Así, como que de manera general. Cuando hablamos de prácticas docentes y directivas, muchas veces esto no se aborda de manera completa. Es complejo, es complicado, pero debemos contestar algunas preguntas. Por ejemplo, si estamos poniendo en el centro de la práctica el aprendizaje de los alumnos, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para atender las necesidades específicas de aprendizaje? Por ejemplo, ¿tenemos detectado los estilos de aprendizaje de nuestros muchachos? Sabemos si su estilo es kinestésico, si es auditivo, si es visual, si es una mezcla de ellos, que generalmente así sucede. O sea, todos nuestros alumnos aprenden de todos los estilos, pero tienen un estilo predominante. Entonces, por ejemplo, sabemos cómo atender esas necesidades de nuestros alumnos, cómo se distribuye el trabajo para el colectivo docente. Estamos verdaderamente aprovechando los talentos y los conocimientos de los integrantes. A veces los directores nos casamos con la idea de que pues este es el maestro que dirige bonito y él siempre lo pongo a conducir las clausuras o los programas, pero tú no has probado a otros y es posible que te encuentres por ahí con una grata sorpresa. O este es el que siempre lo ponemos para que ponga las edecanes porque es muy listo para eso. Tenemos que ir rotando, pero además tenemos que ir revisando cuáles son las habilidades y los talentos, los conocimientos de los integrantes para que las prácticas docentes y directivas se mejoren y qué mecanismos de apoyo le estamos ofreciendo también a nuestro personal o lo dejamos solo. Vamos a revisar clase y pues a lo mejor resulta que alguno de nuestros maestros no sabe planear. Y entonces vamos y revisamos su clase y lo regañamos porque no sabe planear. Pero no le decimos, a ver, vente, te vas a sentar conmigo y yo te voy a enseñar cómo planear. También hay que ver cómo ofrecemos, cómo ofertamos apoyo para la mejora de las prácticas docentes y directivas. En cuanto a la formación docente, pues esto es finalmente una cuestión que viene desde la formación del docente, qué tanto se ha formado, qué tanto ha aprendido, cuántos cursos, cuántos talleres, cuántos posgrados ha tenido, y no necesariamente, pero en la generalidad de los casos, pues un maestro con mayores conocimientos tiene un mejor desempeño. ¿Y qué tenemos que diagnosticar aquí? eh, si estamos nosotros propiciando procesos de desarrollo profesional desde la escuela, por ejemplo, estamos ofertándole cursos, estamos bajándole la información a nuestros maestros sobre algunos talleres, algunas actividades que él puede llevar a cabo, los impulsamos a que se preparen. Si tenemos evidencias de la práctica pedagógica, o sea, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros entramos a revisar clase y a revisar clase verdaderamente? Con una preparación y con una, eh,
¿cómo se le dice? Con una sistematicidad. ¿Tenemos evidencias de la práctica pedagógica o solamente nos dejamos llevar por lo que dicen otros o por lo que dicen sus alumnos? Eso es importante. Debemos tener elementos, evidencias concretas. Debemos reflexionar en torno a cuáles son los logros que se han dado en el aspecto educativo en nuestra escuela y cómo nuestro equipo docente ha logrado desarrollarse profesionalmente a través de estos logros y cómo se está actualizando el docente. También eso es muy importante. Hay docentes que tienen años sin tomar un curso, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué tanto lo estamos impulsando desde el aula o desde el consejo técnico o desde la dirección de la escuela? Entonces, esto es un diagnóstico importante. En cuanto al avance de los planes y programas de estudio, pues en primer lugar deben conocer de manera completa y precisa cuáles son los planes y programas de estudio, que ustedes saben que ahorita estamos trabajando con los programas de sintéticos desde las fases 1 al 6 y qué tanto lo maneja el maestro, lo conoce, sabe cuántos procesos de desarrollo y de aprendizaje tiene su disciplina, cuántos contenidos o cuántos tiene su grado en cada una de las áreas que él tiene que trabajar. Es decir, el conocimiento pleno de los planes y programas y cómo estamos propiciando el trabajo colaborativo entre nuestros docentes, sobre todo ahorita que estamos trabajando con el paradigma desde el trabajo por proyectos, debe ser un trabajo colaborativo de manera total y completa todo el tiempo y cómo se están dando esas prácticas de coordinación es otra de las cuestiones que tenemos que abordar en este diagnóstico. Cuando hablamos de la carga administrativa, hablamos de eliminar procesos burocráticos. A eso refiere la carga administrativa. Definitivamente hay cosas que no vamos a poder eliminar. Ustedes saben que ahorita, aunque por lo menos en el papel o en el discurso, nuestras autoridades hablan de una descarga administrativa, la realidad es otra. Día con día las escuelas tenemos una carga burocrática impresionante. Todos los días hay que reportar capturas, hay que reportar evidencias, que si ya nos mandaron libros, ahora hay que distribuirlos, toma fotos, habla con los papás y el maestro se convierte en agente vial, en psicólogo, en médico, y ahora toca revisar la alimentación saludable de nuestros alumnos porque hay que eliminar alimentos chatarra y nos convertimos en nutricionistas y nos convertimos en vigilantes del orden, que el niño no traiga chicharrines, no traiga papas, que no esté comprando a través de la reja. O sea, la carga burocrática en las escuelas es muy grande. Y nosotros tenemos que buscar desde este diagnóstico cómo eliminar algunos procesos burocráticos. Pongamos un ejemplo. Las listas. Maestra, a ver quién no ha hablado. Bueno, creo que todos han hablado. Pues tengo pura mujer hoy. Maestra, aquí está el maestro Guillermo y nuestro Gerardo, estaban hasta arriba. Maestro Guillermo, ¿qué procesos burocráticos considera usted que pudiéramos eliminar de las escuelas a través de un diagnóstico y obviamente el establecer algún acuerdo con nuestros maestros? En el caso de una primaria de organización completa, por ejemplo, pudiéramos distribuir el uso de la plataforma del CISEP por un horario, por unos días, de acuerdo a los grados escolares, de acuerdo al número de alumnos, y pues tener una agenda electrónica. La mayoría de los maestros ya tiene su computadora para que no se tenga tanto papel. Son simplificaciones que se pueden hacer y pudieran hacerse de manera práctica para eficientar un poco más el tiempo. Así es. La carga administrativa puede ser tan grande como nosotros queramos. Y luego los directores somos dados, bueno, yo no mucho, pero sí, a veces somos dados a llenar al maestro de papeles. A ver, la circular de la semana, aunque no tengas nada que decirle, yo he visto casos donde todos los lunes se pasa una circular para que los maestros sepan qué actividades hay en la semana y resulta que a veces hay una o dos. Pero de cualquier modo el maestro tiene su circular y debe tenerla ahí guardada.
Listas de calificaciones. El maestro tiene que hacer su lista, tiene que llenarla, tiene que imprimirla, tiene que firmarla, debe entregar una copia a la dirección de la escuela, una copia al coordinador académico y le tienen que firmar una para que él se la quede. Que las planeaciones didácticas, impresa, por favor, y entonces le vas a entregar una al coordinador y una al subdirector, y una te quedas tú. Y ahí anda el maestro con un bonche así. O el diagnóstico. Debes tener tu carpeta del diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y entonces debe estar toda impresa. La recomendación es usemos algunos mecanismos para eliminar estos procesos burocráticos y que además también, pues es una carga, un gasto de papel a veces impresionante y que el maestro nada más archiva y que al rato tira. Por ejemplo, simplificar procesos para que estos no se conviertan en un obstáculo. Que vamos a hacer entrega pedagógica al siguiente ciclo escolar. Y entonces le entrego un bonche así de expedientes al maestro que le va a tocar atender al grupo que yo tenía, ¿no? Porque pues ahora va a pasar al siguiente grado. Pues, ¿qué tanto es necesario? ¿O qué tanto puedo yo abordar en una ficha de entrega pedagógica de mis alumnos? Entonces, son cuestiones para reflexionar, ¿eh? Yo no digo que esté mal, yo solamente digo busquemos hacerlo de manera más eficiente y sin tanta burocracia. Cuando hablamos del desempeño de las autoridades escolares, hablamos desde la dirección, subdirección, este, supervisión, y entonces, ¿cómo se están desempeñando las autoridades escolares? Pero ¿en torno a qué? En torno al proceso pedagógico. No me interesa si el supervisor llega a tomar café todos los martes a la escuela con el director. Eso, si lo hace, qué bueno. Pero, ¿qué tanto se involucra? El director está revisando clases, está revisando planeaciones, es el líder pedagógico de los consejos técnicos escolares, establece vías de comunicación con sus maestros, con su personal, con los alumnos, con los padres de familia. El director está trabajando desde su espacio el fortalecimiento de las habilidades de nuestros maestros, promueve algún taller o alguna plática con padres de familia, es decir, cómo se desempeña la autoridad escolar para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y el enriquecimiento de las vías de comunicación con la comunidad escolar. En cuanto a la participación de la comunidad, es obviamente uno de los temas que a veces es complicado, sobre todo cuando estamos inmersos en una comunidad donde los padres de familia nos involucran mucho, pero hay que favorecerlo. Ya vimos hace un momento el temita de cómo podemos hacer que las escuelas y las familias colaboren. Entonces, ¿qué hay que analizar o qué hay que diagnosticar en esta parte? ¿Con qué periodicidad recibimos a los miembros de la comunidad? ¿A qué van? Si solamente van a escuchar o también van a compartir sus conocimientos. ¿Cómo están las redes de información y de comunicación con la comunidad escolar? Si conocemos nuestra comunidad, a veces la escuela se convierte en un centro aislado y no comparte con el entorno, no desfilan, no hacen programas culturales, no asisten a los sepelios de la familia de alguno de sus alumnos. Y eso, pues, a la larga también viene en detrimento de esa relación que debe tener con la comunidad y cómo impulsamos toma de decisiones también desde la comunidad y con la comunidad. Cuando hablamos de infraestructura y equipamiento, pues aquí está muy claro. ¿Con qué contamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Y cómo lo podemos obtener? ¿Qué gestiones tenemos que hacer? Y una vez que nosotros hemos logrado este diagnóstico, tenemos que irnos a un análisis y sistematización de la información, de ahí cuáles son las problemáticas más relevantes, de ahí las jerarquizamos, o sea, de la más importante a la menos importante, o de la más urgente a la menos urgente, como nosotros lo decidamos, y de ahí seleccionamos cuáles son
los retos que vamos a afrontar y de ahí cómo vamos a mejorar. Y de ahí se dan los objetivos. Algunas consideraciones que se tienen que tomar en este momento. Ya tengo mi diagnóstico, ya hice mi análisis, ya elegí mis problemáticas, ya las jerarquicé y ya establecí ahora cómo voy a trabajar. En este diagnóstico no solamente hay que poner información, cuadros, tablas, gráficas, etcétera, sino que además tenemos que buscar que haya evidencias de varias fuentes, que también se aborden las problemáticas de alumnos que requieren apoyo, como alumnos en rezago o riesgo de reprobación, cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos, cuáles son los recursos y los posibles obstáculos, y de ahí nos vamos al diseño de los objetivos o metas. ¿Qué son los objetivos y metas? Es qué es lo que queremos lograr, cuándo y cuánto. Tres preguntas básicas. ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Y qué nos dice el diagnóstico? Entonces, objetivos, metas. Y las metas tienen características específicas, concretas, alcanzables, medibles y demostrables. El más importante, según yo, es el que sean medibles. Es lo que diferencia a una meta de un propósito o de un objetivo. ¿Por qué? Porque la meta es cuantificable y debe especificarse en el diseño de la meta esa especificidad. Y aquí están los ámbitos que le preguntaba a la maestra este, Elcita, que son en los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Podemos abordar todos los ámbitos en nuestro programa de mejora continua? Sí, sí podemos. No necesariamente tenemos que abordar todos. ¿Por qué? Porque es posible que algún ámbito no requiera tanta atención y a lo mejor me enfoco más a uno o dos o tres ámbitos. Eso es claro. Son 8 ámbitos: aprovechamiento académico de asistencia, prácticas docentes, formación docente, que ya lo habíamos visto, todos estos, avance de planes y programas, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad escolar, infraestructura y equipamiento y carga administrativa, que ya analizamos. Y finalmente, nosotros tenemos que hacer un seguimiento y una evaluación. Si nosotros no hacemos esto, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Debemos tener momentos específicos para llevar a cabo esta evaluación. Y la recomendación actual, camaradas, es que se haga una evaluación en cada consejo técnico escolar. Que en cada consejo técnico escolar destinemos un espacio específico de la agenda para decir revisión del programa de mejora continua. ¿Qué hicimos este mes? ¿Qué logramos? ¿Qué avanzamos? O se nos olvidó y nos pusimos a hacer otras cosas, porque también eso sucede. Y además, ahora, ya que revisé qué hice, qué tengo que hacer y qué voy ahora a cambiar, qué voy a flexibilizar de acuerdo a cómo se va desarrollando este plan, esta guía de acción que nosotros estamos realizando. Y hay una recomendación para el colectivo docente, porque el que se logre o no se logre el programa de mejora continua no depende del director. En particular, el director es el responsable de llevar el proceso, pero el colectivo docente es importantísimo. Si el colectivo docente no asume ese programa de mejora continua como suyo, si no se establecen mecanismos de revisión, si no se valoran las acciones que se están dando, si no se definen los tiempos y las formas en que se va a dar seguimiento, el colectivo docente no va a lograrlo. ¿Y quién se va a comprometer? El colectivo. O sea, el director no puede llegar a decir, así vamos a revisar y así, así, y esto vamos a revisar. A ver, colectivo docente, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cada cuánto vamos a revisar? ¿Qué vamos a revisar? ¿Cómo vamos a revisar? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Y cómo vamos a valorar esas acciones? ¿Sale? Y se plantean algunas preguntas para que nosotros podamos dar seguimiento a las acciones, que son, ¿qué tan esperados fueron los resultados? ¿Dónde logramos buenos resultados? Si estamos contribuyendo a alcanzar los objetivos que se propusieron, si hay información suficiente o hay que recabar alguna otra, y ahora qué ajustes vamos a hacer al programa escolar de mejora continua. Y nos vamos al último momento, que es la evaluación. Me lee, maestra. Aquí hay un Samsung SM, no sé de quién es.
Samsung SMA, dice. ¿Nos puede leer el texto, maestra, maestro? Maestra Chelita, que no ha participado hoy. Nos lee, por favor, ¿qué es la evaluación? Maestro, dice, evaluación. La evaluación implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas por ámbito. La evaluación debe ser diseñada por el colectivo, estableciendo plazos o periodos para la recuperación de información. Es recomendable que la evaluación se realice 2 veces durante el ciclo escolar, al menos una evaluación al final de este. Muy bien. ¿Usted cada cuánto evalúa su programa de mejora continua, maestra? Ay, maestro, se me hace que nada más una vez y eso mal hecho. Bueno, hay que sistematizar. La evaluación se debe sistematizar. Eso es importantísimo. Aquí dice, se recomienda 2 veces durante el ciclo escolar o al menos una evaluación final. O sea que no está usted tan mal, maestro. Pero recordemos que el llamado actual dentro de la nueva escuela mexicana es que el programa de mejora continua se revise mensualmente para que lo tomen en cuenta y tratemos de hacerlo. Entonces, compañeros, con esto concluimos el tema de hoy, que fue ¿qué es el programa escolar de mejora continua? Hay mucho más que se podría decir, pero digamos que esto es el abordaje general. No olviden que tienen que leer ustedes pues los documentos que se encuentran en la plataforma, que se encuentran en las guías, ya tienen la guía, para que ustedes pues también tengan esa posibilidad de aprender de manera autónoma algunos conceptos, algunas acciones que se tienen que